para tú realmente medir la mejor empresa para trabajar, ¿de quién dependes? De tus empleados, de tu gente. Entonces ese termómetro de qué le está pasando a tu gente es importantísimo. Mi primera recomendación es observar a tu gente y que sobre todo todos los líderes de los distintos departamentos de ese barco, si vemos la empresa como un gran barco, el que maneja las cámaras, el que maneja, ¿sabes? El que limpia el barco, todo, el que se encarga del mástil, todos esos departamentos tienen que tener líderes que definitivamente empujen a la empresa a estar en ese ranking y que realmente sea auténtico. Nosotros los latinoamericanos y sobre todo el mercado hispanoamericano tenemos una clara influencia de dos grandes culturas, de Estados Unidos y de España principalmente, ¿ok? Bueno, salvando un poco Brasil las distancias. Son sociedades que particularmente son claramente jerárquicas, ¿ok? Donde existen, digamos, unas diferencias, unas distancias entre quienes dominan el PIB del país en los distintos sectores empresariales y muchos de, digamos, de lo que es ya clase media y baja, todo lo que es la masa de los obreros y los grandes trabajadores del país. ¿Okay? Hay algunos países que esa cultura es mucho más marcada y esa jerarquía es mucho más marcada. En el caso de Venezuela, yo te diría que es de los países más sutiles, ¿okay? Porque somos mucho más horizontales en cómo nos tratamos, en cómo nos vemos, en cómo nos apoyamos, en cómo colaboramos. En el caso, yo te diría, por ejemplo, de un México, de un Chile, es particularmente mucho más marcada, inclusive Perú. Y eso te va determinando el tipo de empresas a nivel cultural, cómo se van conformando, ¿ok? Porque, digamos, y los choques también, cuando nosotros en Venezuela recibimos a veces a chilenos o a veces a peruanos, no es lo mismo que recibir, por ejemplo, a un argentino o a un dominicano. Es distinto. ¿Okay? Y parte de lo que uno tiene que comprender cuando uno arma empresas y uno realmente quiere, digamos, escalar tu negocio, es comprender con quién te juntas y cómo juntas esos eslabones de la cadena, porque al final los cortocircuitos ocurren en esos invisibles de las empresas, que es justamente lo que conforman las personas y cómo las juntas, pues, ¿no? Cuando tú armas equipos de altos desempeños, estudias estructuras empresariales, tienes que realmente meterte en la psiquis de cada uno de esos individuos y sobre todo en lo que esos individuos valoran y cuáles son sus grandes motivadores y cómo encajan y engranan el sistema. Son ecosistemas al final las empresas. Montas una empresa para tú poder tener un nivel de vida, digamos, y al final de cuentas generar riqueza. Y para generar productividad y para medirla con indicadores de gestión. ¿Okay? Y cuando un líder se para desde lo alto del trono y mira hacia abajo y entiende que existe, digamos, todo un ecosistema, y si quieres realmente que tu empresa sea una compañía que dé muchas riquezas y que sea muy productiva y que además ayude mucho a ese ecosistema y a los colaboradores, tienes que tener un liderazgo que definitivamente sea expansivo, que definitivamente sea, digamos, que involucre a todos, en donde definitivamente el capataz ya es una, digamos, yo te diría, yo utilizo mucho la palabra vintage, pero ya pasó de moda. Ya, digamos, tenemos que irnos desprendiendo de esos ejes culturales que están en generaciones, yo te diría más de los años 60, de los años 70, que a veces lo han heredado algunas generaciones de las de ahorita, pues, ¿no? Pero cada vez más estas generaciones que vienen y están instaurando nuevas comunidades, ¿ok? Que son como a veces hasta nómadas, nos va a hacer empujar culturalmente a las empresas a otro sitio completamente diferente. ¿Okay? Eso hay que entenderlo rápido. Parte de lo que yo hablo mucho es ambientes disruptivos, porque definitivamente si eso le añades la inteligencia artificial, que es casi que sacarle el ego
a los líderes, porque anteriormente nos refugiamos en los pensamientos y en lo inteligente que éramos. Y hoy en día difícilmente le ganas digamos, a esa mente que la exportaron del sistema del humano y está fuera. Y le das un query, le metes un buen prompt y dices, wow, o sea, todo lo que yo hacía durante 2 meses o un mes está a la vuelta de un query. En nuestro mismo negocio, que nosotros trabajamos búsquedas de ejecutivos, hoy en día el CRM y la inteligencia artificial que penetra todas las redes sociales y que interpreta toda esa data, tú le das un query y le dices que te clasifique los ejecutivos que te trae el sistema en términos de prioridades, quiénes son mis 10 primeros ejecutivos en el mercado, te lo saca de una manera tan precisa que casi que hasta te cuestionas y dices, ¿y qué voy a hacer yo en los próximos 20 años? Porque yo sí creo que la labor nuestra va a durar 5 años, quizás 3, quizás 7, pero todos nos vamos a transformar. Entonces parte de lo que tenemos que entender muchísimo es desde la transformación, desde mirarte el ombligo y desde realmente esa introspección de quién soy y cómo quiero a partir de ahorita liderar en este nuevo ecosistema, en este nuevo ambiente. Eso es lo que tenemos que reflexionar realmente. Cuando hablas de fluido me encanta esa palabra porque es un poco la dinámica, es como un río, ¿ok? Y hoy en día somos empresas que definitivamente estamos montadas en ecosistemas que parecen agua y tenemos que irnos llevando y tenemos que montar a todos nuestros colaboradores en ese barco, ¿ok? Y navegar con esas mareas y navegar con ese viento y básicamente ese mástil tiene que sostenernos, ¿ok? Entonces yo ahí lo que te diría es que venimos de mucha estructura, venimos de esa cultura de un capataz, de esa cultura más jerárquica, de esa cultura más orientada a ser burocrática, ¿ok? Y definitivamente muchos comités, cero regulados, pasas 3 horas hablando, ¿ok? Y cada quien dando sus argumentos, cada quien escuchándose en sus argumentos, ¿ok? Lo cual te genera ecosistemas, digamos, muy lentos en el proceso de decisiones, de toma de decisiones. Y pasamos a una cultura ahorita donde la toma de decisiones tiene que ser mucho más ágil, ¿ok? Todo tiene que definitivamente ser mucho más fluido y hasta más intuitivo, ¿ok? No es que le vas a quitar poder a lo que son los argumentos y el pensamiento, pero definitivamente te tienes que conectar mucho más desde aquí, desde aquí. Y desde aquí son las emociones. Y las emociones es realmente lo que nos caracteriza a los humanos, el sentir. Entonces, cómo tú lideras y cómo tú motivas a un equipo donde cada quien se siente de alguna manera, cada quien interpreta la realidad desde su espacio. Entonces, tú tienes a esos colaboradores que llegan con algo de tristeza, bien sea a sus casas o bien sea porque el jefe periódicamente lo está azotando, ¿ok? O bien sea un colaborador que llega con mucha rabia o frustración o con ese que ha querido escalar en su carrera profesional y no ha encontrado cómo y está estancado y tiene 7 años siendo el gerente de contabilidad de la compañía, ¿ok? ¿Y cuál es el rol realmente de ese líder, de ese presidente, de ese jeque de familia, de esa segunda generación, por decirte, porque eso pasa mucho en los ambientes latinoamericanos? Es entender muy bien quiénes son todas esas personalidades que están, digamos, de alguna manera están mordiendo cada uno de los pedazos de finanzas, de mercadeo, y yo parto de la base muchas veces que para que exista un equipo altamente motivado y productivo, cada quien tiene que estar en un espacio que realmente sienta pasión por lo que hace. Eso es importantísimo. Tú tienes que garantizar, tú eres el garante, ¿ok? Tú eres ese regulador. Tienes que garantizar que todo el mundo que esté en el puesto de finanzas, que sea el gerente de mercadeo, el que esté como gerente de compliance, no esté ahí como yo llamo por default, sino que esté ahí realmente porque lo siente y porque tiene un propósito que además, digamos, de alguna manera hace sinergia con el propósito de la organización, porque esa es otra cosa, la organización también tiene vida propia y la organización también siente. Entonces, ¿cuáles son esos elementos entre la organización y entre cada uno de los colaboradores y de los empleados? Y ahí es donde comienzas a armar un punto, yo diría, más cuántico de avance. Porque nosotros venimos de estructuras muy lineales. Tienes que hacer A para hacer B para hacer C. Y yo considero que hoy en día, y con las herramientas que tenemos, vamos a estructuras
muchísimo más cuánticas, o sea, muchísimas, unos saltos que vamos a ir de A a D y de repente en nada estamos en Z y casi que después pasamos a otra dimensión. Lo primero para tú gestionar el liderazgo tienes que entender, y si tú estás en un departamento de recursos humanos, si tú eres el presidente de la compañía, tienes que entender qué tipo de líderes tienes y qué tipo de líderes colocar en dónde. Porque hay quienes tienen un liderazgo sumamente agresivo y sumamente ágil, orientado a la acción, y hay otros que tienen un liderazgo mucho más pensador, digamos como el típico argumento, vamos a tomárnoslos con un poco más de calma, con más sosiego, y está bien también. Entonces tú tienes que, y no hay ningún liderazgo ni bueno ni malo. Lo importante es que si tú estás tal cual en un barco, tienes que montar a esos líderes que puedan cada uno agregar su mejor versión. Y por eso yo hablo mucho de para su mejor versión, tienes que estar en la isla correcta, en donde sientas pasión por lo que haces. Porque ahí es cuando realmente tú puedes estar en tu mejor versión como ejecutivo, como gerente. Entonces es esa combinación. Y en términos de liderazgo, tienes que también inculcarle a todos una cultura de introspección, de observación. Obsérvate tú, observa a los líderes que están dentro de tu equipo, observa, porque es desde la observación en donde realmente puedes hacer después intervención. Todos deberíamos de tener un coach al lado, todos deberíamos ir a terapia, ¿por qué no? O sea, al final de cuentas somos humanos, pero ¿qué tanta resistencia tú encuentras en las organizaciones cuando tú le dices a un presidente de una compañía o le dices a un director comercial que mira, consideramos que vamos a ponerte un coach porque algunos te dicen que sí, pero después el coach te dice tengo 8 sesiones y no he avanzado mucho, no me quiere ni contar ni escuchar y es como un protocolo, pero tenemos que entender que todos en este momento y en estos ambientes tan disruptivos que estamos viviendo necesitamos ayuda. Y necesitamos vernos el ombligo y necesitamos viajar hacia adentro, y esto es un proceso en donde la humanidad está pasando de A a B. O sea, estamos migrando y es importantísimo darte cuenta. Entonces primero observa y después de observar tienes que romper tus paradigmas, tus sistemas de creencias y justamente ese adoctrinamiento del cual vienes programado. Porque la única posibilidad que tú tengas para que tus resultados cambien y suban es justamente cambiando tus sistemas de creencias, que automáticamente te va a generar otro ecosistema de emociones y automáticamente vas a gestionar otro protocolo de acciones distintas porque vienes de un cambio de paradigmas y automáticamente tus resultados se van a alterar para bien. Es un mecanismo, pero es una manera que si tú me preguntas yo metería este sistema que te estoy colocando en la mesa en todas las empresas hoy en día. O sea, eso es como una suerte de cuando hablamos de reingeniería, de procesos, bueno, es muy parecido, tienes que irte a la base, irte al ADN. Para tú realmente medir la mejor empresa para trabajar, ¿de quién dependes? De tus empleados, de tu gente. Entonces ese termómetro de qué le está pasando a tu gente es importantísimo. Mi primera recomendación es observar a tu gente, encuestarlos y que sobre todo todos los líderes de los distintos departamentos de ese barco, si vemos la empresa como un gran barco, el que maneja las cámaras, el que maneja, ¿sabes? El que limpia el barco, todo, el que se encarga del mástil, todos esos departamentos tienen que tener líderes que definitivamente empujen a la empresa a estar en ese ranking y que realmente sea auténtico, que no sea algo programado como que te doy una zanahoria para que hables bien de mí, que realmente sea auténtico. ¿Ok? Si hay un líder que se sale de la muestra, hoy yo tuve un caso, una conversación con un cliente, tenía hace 1 año y medio dándole oportunidades a un expatriado, una compañía de retail, tenía su vicepresidente comercial y el expatriado a nivel gerencial no es el mejor, no trata bien a ese equipo. El equipo comercial de una compañía de retail te podrás imaginar, son más de 3.000 personas, más de 5.000, más de 10.000 personas. Entonces al final la productividad de la empresa depende de ese liderazgo.
tú como presidente de compañía dices, pero es que es el gran experto del área y me ha hecho unas grandes transformaciones, pero ¿a qué costo te transforma? Entonces llega un momento en el cual tú como jefe, como presidente de compañía, tienes que tomar una decisión y a tiempo, porque dejar a esa persona en esa dinámica es perverso y te puede definitivamente derrumbar todo lo que has hecho para intentar estar dentro de las top 10 de las empresas para trabajar, de las mejores empresas para trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que entender como presidentes de compañías, como juntas directivas, como stakeholders de los negocios, es que las decisiones se tienen que tomar rápido y a tiempo, quirúrgico, como intervención. No puedes dejar, y eso es lo que ese es de los errores más comunes que yo veo en el liderazgo arriba, que estiras la arruga. Como que si el tiempo no vaya a ejercer una mecha y de repente de la nada tienes el departamento que se te fue, los que están abajo, los gerentes, y de repente se te fue y a la vuelta de nada, en 6 meses, perdiste un montón de talento que era invalorable para la empresa y tienes al mismo jefe que igual lo vas a terminar votando, porque eso es lo más irónico de todo. La decisión que pudiste haber tomado hace un año atrás, lo demoraste un año, perdiste a todo el mundo, o por lo menos a gran parte del equipo, no figuras ya en las mejores empresas para trabajar, ¿ok? Y eventualmente vuelves a tomar la misma decisión, vuelves al tema del matrimonio, vuelves al tema de muchas de las decisiones que tienes que tomar. Entonces, tomemos las decisiones a tiempo. Nosotros hicimos un estudio, Kingsley Gate, para la compañía que yo trabajo, que es una compañía americana, con Financial Times, hace ya un par de años atrás, en donde básicamente era el estilo de liderazgo y toma de decisiones, cómo afecta empresarialmente, digamos, a los ejecutivos. Y aparecía, los hallazgos eran impresionantes. 2/3 de los ejecutivos renuncian a sus compañías porque no compaginan con el esquema de toma de decisiones de su jefe directo o de la empresa o del comité ejecutivo. Entonces, ¿qué hace que una compañía tome las decisiones lentas o rápidas, con muchísimos argumentos y burocracia o absolutamente intuitivas? Y ahí es donde vienen los principales choques. Entonces tú tienes que, como líder, decir, mi compañía, digamos, es así y así la quiero ver a futuro y mi visión a 2 años es esta. Mi compañía es ágil, mi compañía ciertamente cumple el compliance, pero somos intuitivos. Bueno, entonces tienes que ver si tus líderes están cumpliendo con todo eso y están bajando esa información que tú tienes en tu cabeza y que quieres impregnar en la compañía. Y ahí es donde está el gran truco. Por eso la observación es importantísima. Pero esa visión que tú tienes a 2 años es más importante porque es lo que te va a dar la brújula.